Quiere decir verlo. exactamente eso, ojalá. Ojalá Dios quiera, Sí. Dios lo quiera. Los 8 pecados del arte contemporáneo. Además, un resumen que he preparado que yo creo que es muy interesante, basándome, obviamente, en el libro de José Javier Esparza, que están numerados y vamos de manera más o menos somera, José Javier, a ir uno por uno. Raquel, ¿tenemos esas imágenes? Venga. Bueno, este es el Kandinsky, del que hablamos ya ayer, y esos son los primeros 4 pecados que, a tu juicio, tiene el arte contemporáneo. Exactamente, sí. Búsqueda obsesiva de la novedad, de esto hemos hablado. Hemos hablado largamente, es un arte que se define por buscar ante todo algo nuevo, no algo ni bello, ni impactante, ni grandioso, ni majestuoso, ni sublime, sino fundamentalmente algo nuevo. La novedad como valor, cosa que hasta ahora eso no operaba así. La novedad en sí misma no era ningún valor, era, en fin, podía sumar o restar, pero no era en sí mismo un valor. Punto número 2, desaparición de significados inteligibles. Es decir, que el espectador lo entienda, eso ya no importa nada. Que Velázquez componía Las Meninas para que a la gente que pasaba por allí, es un libro, un cuadro, por cierto, lleno de secretos, es un cuadro fascinante, pero todo el que pasaba veía lo que había. Ya no le digo el Cristo de Velázquez, que de hecho sigue siendo, si no me equivoco, de Velázquez, no, perdón, la versión de Dalí sobre el Cristo de Velázquez, que sigue siendo, si no me equivoco, la estampa más vendida entre todo el mundo, ¿no? Bueno, ese que está con un plano cenital, ¿no? Sí, sí, exactamente, con un escorzo. Bueno, en el arte contemporáneo eso ya no cuenta, el hecho de que el espectador entienda lo que la obra de arte quiere decir. Si hay que explicárselo, mejor, porque así digamos que viste más la obra. Por tanto, lo inteligible, la inteligibilidad como perdón, elemento definitorio del arte desaparece. Punto número 3, transversalidad de los soportes. Cualquier cosa puede ser arte, es decir, ya no solo las extravagancias mayores que hemos visto, como la lata de excrementos de Manzini, sino que cualquier objeto se supone que es capaz de reproducir arte. Chatarra, latas de sardinas, plátanos, lo que sea. Lo vimos ayer también, lo de los plátanos, cualquier cosa, pero vamos, transversalidad de los soportes, no sé si tiene que ver también con el arte povera que decíamos también, ayer. efectivamente, eso es un ejemplo. Hay otros, Hay gente que, por ejemplo, hace Barceló, cerámicas, ¿no? Adosadas en lienzos, en pared, etcétera. Punto número 4 tiene que ver con la tendencia de este arte contemporáneo a lo efímero. Eso es. Y es muy interesante porque el artista clásico crea para siempre, con una vocación de eternidad. De hecho, cuando uno crea, bueno, los músicos, los novelistas, en fin, tu ambición es ser un clásico, es decir, que todo el mundo te entienda siempre por los siglos de los siglos. Trascender. Es la ambición prometeica, desmesurada, sí es verdad, de todo, trascender, efectivamente, de todo artista. El artista contemporáneo no. Es decir, él con frecuencia crea para el momento. Aquello que decía en el Fausto de Goethe, decirle al segundo que pasa, detente, eres tan bello. Bueno, es un poco eso, ¿no? Lo cual significa, cuando entras en el circuito del mercado, que en realidad creas para la exposición siguiente, para el arco que viene, ¿no? Y ya se acabó. Y de hecho eso influye mucho en los soportes que eliges. Si tú empiezas a meter en tu composición tubos de neón, bolsas de macarrones, etcétera, es evidente que no estás no estás creando para siempre, ¿no? Y entonces, ¿y esto cómo compagina con la vocación comercial de todo arte? ¿Cómo se venden este tipo de obras si son efímeras? Pero se vende precisamente por lo impactante que tiene, ¿no? Lo efímero. Es un rasgo característico además del mundo moderno. Hay un libro de Paul Virilio sobre la velocidad como rasgo característico de la modernidad, y él lo pone en relación con las hélices de los aviones, por ejemplo. Realmente hoy todos, sobre todo algunos, vivimos a una velocidad completamente desmesurada, que cualquier persona de hace solo 50 años se quedaría pasmada, ¿no? Esto llega también al arte, es una expresión de nuestro tiempo. El arte contemporáneo hay que entender que es el arte del siglo de la bomba atómica, de las 2 guerras más sangrientas de todos los tiempos, de las revoluciones más sanguinarias de todos los tiempos, de la ingeniería genética y la profanación del secreto de la vida, de la crisis ecológica. El siglo XX es el siglo de todo eso. Le corresponde un arte que tenga ese espíritu, Vamos con el quinto de los pecados del arte contemporáneo, que lo tenemos, el quinto, sexto, séptimo y octavo los tenemos en otro deco. Raquel, a ver si podemos. Bueno, ahí tienen ustedes a Barceló. Barceló con su famosa bóveda, sí. Vocación nihilista. Explícanos, José Javier.
La vocación nihilista significa que dentro del mundo ideológico del artista, con mucha frecuencia lo que se encuentra es la obsesión, ya no solo por crear algo nuevo, sino por romper todo lo precedente. De tal forma que cualquier provocación cabe. Y si es una provocación mostrar un desnudo que sea obsceno en lugar de bello, se va a eso. Si entra dentro de la provocación el poder crear pues, unas latas con excremento del artista, se va a ello. Y se va a ir siempre porque desde el punto de vista ideológico al arte se le ha atribuido esa vocación de construir un mundo que se construye sobre la nada. La nada pensando que la nada en sí misma, el nihil es nada en latín, que la nada en sí misma es capaz de expresar la universalidad mejor que el algo, mejor que el ser, mejor que lo identitario, ¿no? Esto por eso lo engarzábamos con la globalización, con el mundialismo, que es el arte que representa, o que mejor representa este movimiento al que asistimos. Y está vinculado con el otro punto que veíamos, el de la subversión, porque digamos que es la parte política de este planteamiento, ¿no? Es decir, tú te presentas siempre como un revolucionario. Hombre, claro, la desdicha llega cuando al final lo revolucionario se convierte en objeto de consumo, como esa gente que hace negocios vendiendo camisetas del Che Guevara, es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, conviertes un objeto revolucionario, lo conviertes en objeto de consumo, que el mismo mundo reaccionario al que estás criticando de capitalista y tal, lo engordas con tus productos supuestamente revolucionarios. Es una revolución full. Punto número 6, tiene que ver con la subversión, a la que ya aludías. Punto 7, la sintonía con un poder concebido como subversión. Este tipo de arte se corresponde con un poder que se enmascara tras el discurso del cambio permanente, de la continua mutación como ceremonia del progreso. Eso es la subversión, efectivamente, que es lo que acabamos de explicar de él. Bueno, estás vendiendo revolución y en realidad lo que estás haciendo es mercado con la revolución, ¿no? Pero alguien podría pensar que si es el arte de las élites, del mundialismo, del globalismo, en realidad de los que manejan los hilos, no puede ser un arte subversivo. Sí, porque es subversivo respecto a los contenidos culturales tradicionales. Es que el mundo moderno no está gobernado por gente intelectualmente conservadora. Está gobernado por un Macron, por ejemplo, ¿no? Es el perfecto, yo creo que es el tipo absoluto, a un Soros. Son gente en cuyo mundo mental lo bueno es romper lo más posible con las estructuras del pasado. Ultraliberal en lo económico. Sí. Y ultraprogresista en lo moral. Progresista en lo moral, en lo social y en todo, y sobre todo en lo cultural, alérgicos a cualquier tipo de identidad tradicional, a cualquier tipo de pasado, y están en el poder. Entonces, el nuevo conservadurismo es ya no axiológico, es decir, correspondiente a valores, principios, etcétera, eternos o inmutables, sino que es un conservadurismo puramente instrumental de poder que concierne a unas clases privilegiadas cuya ideología no es conservadora en absoluto. Están, y hemos hablado durante estos días, floreciendo en diferentes lugares de Europa y del resto del mundo. Hemos tenido al presidente de Brasil recientemente, a Trump desde hace 2 años, justo 2 años en Estados Unidos. En Europa tenemos diferentes partidos políticos que representan una respuesta a ese mundo sin identidad. Reivindican las soberanías y las identidades nacionales. Yo tengo para mí que la principal resistencia que se encuentran esos movimientos identitarios es el temor a que un florecimiento de las identidades desemboque en una guerra. Las identidades nos dan miedo, los nacionalismos nos dan miedo. Lo que pasa Entonces es mejor diluirlos en una sopa global y nos garantizamos que no haya conflictos nunca más. Es un argumento lleno de sentido. Si no fuera porque el hecho de que se construyan nuevos núcleos de poder en torno a cosas que ya no son la identidad no ha traído necesariamente un mundo más pacificado. No ha habido guerras internas en Europa, pero en el resto del mundo sí. Porque el resto del mundo sigue atendiendo a los criterios de Estado-Nación. Sí, criterios la guerra de Biafra, económicos, la guerra del Sudán, lo que estamos viendo en la República Centroafricana. La identidad es un elemento... La caja de Pandora es Europa, objetivo. José Javier. La caja de Pandora, sí, claro. de donde nacen las 2 guerras mundiales a las que te referías antes, las más sangrientas de la historia de la humanidad, es en Europa. Y si en tanto que diluimos las identidades nacionales europeas en una instancia superior, en fin, ajena a toda identidad nacional y tradición, nos garantizamos un futuro en paz y convivencia. No nos lo garantizamos, porque fuera hay otros. Y además, reducir a las identidades culturales
las causas de las guerras que hemos vivido en los últimos, desde 1800, desde las guerras napoleónicas, en fin, me parece que es un poco aventurado. La Primera Guerra Mundial no está ya por razones identitarias, está ya por razones estrictamente económicas. No por razones la más destructiva sí que es una consecuencia directa de... La Segunda Guerra Mundial está ya como consecuencia de la Primera. Y la Primera está cebando un nacionalismo alemán romántico que cabalga... ¿La Primera Guerra Mundial? No, la Segunda Guerra Mundial está cebada por eso, por la Primera Guerra Mundial, que son las valquirias de Wagner cabalgando a galope tendido, y es el romanticismo, es Nietzsche, es el irracionalismo... Que es exactamente lo que los vencedores de la Primera Guerra Mundial habían intentado aplastar, de tal forma que el propósito de aplastar una identidad necesariamente produce una reacción histérica de esa identidad. Y es un buen ejemplo lo que pasó en Yugoslavia mucho más recientemente, por ejemplo, ¿no? O sea, las identidades existen, son parte de la contextura humana, son un hecho antropológico. No son ni buenas ni malas, pueden ser buenas o malas según su comportamiento, y por otra parte es una realidad compleja, porque, decía Paul Ricoeur, hay una identidad idem, es decir, lo que nos hace idénticos a ti y a mí, y hay una identidad ipse, es decir, yo mismo, yo solo. Y en ese juego de lo que nos hace idénticos y lo que nos identifica a cada uno de nosotros, circula la identidad, que no es en absoluto, perdón por la redundancia, sino un factor complejo. Yo creo que lo natural es tenerlo en cuenta dentro de tu construcción del mundo, nacional y supranacional, pero considerar que en sí mismo es un pecado es negar una parte de la realidad, y cualquier construcción que niega una parte de la realidad inevitablemente está llamada a hacer que esa parte de la realidad estalle. Pasa lo mismo con la naturaleza, por ejemplo. Hay un párrafo lo mejor de este espacio es que me puedo poner estupendo citando libros, de la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, que dice: todo intento por acabar con la coacción natural termina produciendo un incremento de la coacción natural. Es decir, tú para evitar el frío llenas el mundo de calefacciones y entonces te cargas el medio ambiente. Por ejemplo, es un ejemplo elemental, pero es así. Esto en la Escuela de Frankfurt lo dice. Eso, la dialéctica de la ilustración es un libro fantástico. Yo entiendo a todos los críticos posteriores de la Escuela de Frankfurt, sobre todo porque han ido a leer sobre todo a Marcuse, a Reich, en fin, que son gente de Althusser que desde mi punto de vista son dementes. Pero la dialéctica de la ilustración es un libro formidable. Bueno, con la identidad pasa un poco lo mismo. O sea, la realidad de la historia demuestra que todo intento por aplastar una identidad solo provoca una reacción de la identidad. Y la provoca porque es un elemento de la naturaleza humana. Entonces, no la puedes negar. Alguien diría que es una construcción cultural, que no es en absoluto... Es que la naturaleza del hombre es la cultura. Claro, ¿qué es lo que nos ha hecho humanos específicamente? No lo biológico, lo cultural. Arnold Gehlen, antropólogo alemán, lo explicaba precisamente así. La cultura es la naturaleza del hombre. Lo que hace al hombre es ser humano, y le diferencia del conjunto de los seres vivos, es que crea culturas. Y esas culturas son códigos de interpretación del entorno, en cuya estela se fabrican utensilios, artes, máquinas, civilización. Bueno, es que la cultura es la naturaleza del hombre. Vamos, porque nos queda muy poquito tiempo, a ver si acabamos estos 8 puntos del arte contemporáneo, 8 pecados. El séptimo es el naufragio de la subjetividad. José Javier. Que yo defino como, en el número 7... El naufragio de la subjetividad del artista. Si el artista es expresión y por tanto comunicación, hoy encontramos que el artista, sometido a una presión cada vez mayor de su subjetividad, es incapaz de hacerse entender. Y esto es algo realmente, eso vamos a ver, es un círculo vicioso, una de esas consecuencias impredecibles. Al final el camino del arte contemporáneo ha sido el de decir, vamos a ver, tú ante todo tienes que expresarte como eres. Olvídate de lo demás, de la tradición, de los maestros, de no sé qué, que sea tu subjetividad la que aflora. Bien, la subjetividad es una cosa muy compleja. Porque yo pues la vas a explicar, si es muy compleja, la vas a explicar después de publicidad, porque ya me están azuzando desde... sí. Publi, y enseguida vamos con esta subjetividad, que es el séptimo punto, y el octavo, una belleza entre interrogantes. Dice José Javier, obliteración absoluta de la pregunta por la belleza. Sí, señor. Es el octavo punto. Publi, y respondemos a estos dos últimos pecados. Estamos, les recuerdo, hablando sobre los 8 pecados del arte contemporáneo. Estamos acabando una suerte de resumen precipitado de este libro, que yo les recomiendo que se hagan con él, porque se puede, nos ha jodido, se puede comprar en la editorial Almuzara, los 8 pecados capitales del arte contemporáneo, y estábamos analizando el séptimo, el penúltimo, que dice así:
El naufragio de la subjetividad del artista, 2 puntos. Y dice José Javier Esparza: si el arte es expresión y por tanto comunicación, hoy encontramos que el artista, sometido a una presión cada vez mayor de su subjetividad, es incapaz de hacerse entender. Y esto es muy interesante, es lo que decías. Te dicen, exprésate tú mismo, tu interior, lo que tienes dentro y no cualquier otra cosa. Cuantas más referencias del pasado prescindas, mejor. Vale. El problema es que los individuos, las personas, no son átomos aislados. Se construyen porque hay otros enfrente, incluso Rafa. Entonces, yo soy yo en mi circunstancia, como decía nuestro clásico, Ortega. Si tú, a la hora de crear, prescindes de la circunstancia, prescindes del otro, prescindes del público, prescindes de la voluntad de que el otro te entienda, tu subjetividad termina flotando en el aire y no sirve para nada. Solo hay soledad. Y es muy interesante seguir las crisis psicológicas de muchos artistas contemporáneos que terminan como más Rothko saltando por la ventana. Es decir, al final el mundo de la subjetividad centrada en sí misma es un mundo que no va a ningún lado, salvo el suicidio, que quizás es la máxima expresión de la subjetividad náufraga, ¿no? Es duro, ¿eh? Es verdad. Y es cierto que no pocos de estos hombres y mujeres están medio majaras. Bueno, pero es natural. En todo genio hay una parte de locura, dicen. Bueno, ya, pero eso tiene que ver con las sinapsis. El octavo punto, que quizás sea el más importante. Vamos a verlo, Raquel, porque yo para resumirlo, obviamente, he puesto la palabra belleza entre interrogantes, pero resumido, vendría a ser algo así como la obliteración absoluta de la pregunta por la belleza. Y es una cosa muy importante, porque todos los rasgos estos se pueden tolerar, más o menos, y tal, en fin. Bueno, ahora bien, el hecho de que de entrada te vetes la belleza como objetivo es muy fuerte. No digo que de entrada renuncies a hacer algo bello porque estás haciendo otras cosas, pero bueno, forma parte de la libertad del artista eso, ¿no? Pero la imposición en realidad ideológica de que buscar la belleza es algo en sí mismo malo, porque es retrógrado, eso es muy fuerte. Y eso ha definido buena parte del trayecto del arte contemporáneo, desde el urinario de Duchamp que veíamos el otro día. Hay que decir una cosa, esto no se puede predicar del conjunto de la gente que está creando hoy, y tampoco del conjunto de la gente que está creando en la estela, digamos, de la escuela del arte, de los artes contemporáneos. Basta ir a Arco, donde encuentras cosas bellísimas realmente. Me acuerdo hace unos años que fui a un stand con lo que estaban haciendo los rusos y me quedé muy impresionado. Las cosas realmente muy bellas. No, aquí estamos hablando de conceptos, ¿no? Y el hecho de que lo bello sea enteramente secundario o incluso prohibido, a la hora de crear, a mí me parece que es un rasgo, en fin, para reflexionar, ¿no? ¿Te atreverías a dar una definición así improvisada del concepto belleza? Creo que no, porque bueno, hay tantos libros sobre el asunto que no han llegado a una definición, ¿no? Canónica. Que al final te remitas a los clásicos grecolatinos o si no tienes que empezar a hacerte inevitablemente preguntas y contrapreguntas. Pero bueno, bello es todo aquello que el espectador considera estéticamente, y aquí empezamos ya con los pleonasmos, agradable, positivo, bueno, etcétera, ¿no? Mientras que lo feo es todo aquello que estéticamente consideras desagradable, nocivo, malo. Bueno, pero eso es superficial. Es un concepto enormemente, ¿perdón? Eso es un concepto muy superficial de la belleza. Pero seguramente es el único concepto al que te puedes agarrar, porque a partir de ahí entras ya en las casuísticas. Y es evidente que el concepto de belleza para el hombre que pintaba en Altamira no es el mismo que para ti. Y el concepto de belleza para el bosquimano del Kalahari no es lo mismo que para el esquimal del iglú. Y a partir de ahí cada grupo humano construye la idea de lo bello en función de sus parámetros culturales, de sus identidades. Entonces la belleza es una parte de la identidad también del concepto de lo bello. Ahora bien, en líneas generales, no es fácil desconocerlo. Hay una escuela, perdón por estas cosas, hay una escuela hay un gran científico del siglo XX, un médico alemán, Konrad Lorenz, que fundó la etología, que es el estudio del comportamiento comparado animal y humano, ¿no? Bueno, y Konrad Lorenz tenía ha visto la foto, sí, con barbas blancas, con un montón de patitos detrás, en fin, bueno, Konrad Lorenz.
Este fundó una escuela, el Círculo de Altenberg, en Austria, de gente que se dedicaba a aplicar sus teorías sobre la comparación del comportamiento animal y el comportamiento humano a grupos humanos concretos. Y una parte de ella era el estudio sobre la belleza. Así como los animales tienen un reconocimiento innato de lo que para ellos es belleza, fundamentalmente instintiva, que obra sobre feromonas y tal, en el cortejo de las aves acuáticas, por ejemplo. Los grupos humanos desarrollan también despliegues de belleza, como el pavo real con sus plumas, ¿no?, en función de sus contextos. Y tú ves lo que despliega como belleza una tribu de Polinesia y normalmente sales zumbando, porque te da miedo, porque son sus códigos culturales. Pero ellos tienen muy claro que eso es belleza. Lo que es común es el concepto. A ti te parece superficial, vale, pero seguramente es la otra parte de la superficie. Tanto el tipo de la Polinesia como tú tenéis claro lo que para vosotros es la belleza y que la belleza existe, aunque le ponéis nombres diferentes. Una última historia. Antes de la Primera Guerra Mundial fue el rey de Siam, hoy Tailandia, a un concierto en Viena con el emperador Francisco José, sus patillas blancas. Bueno. Y pues llega la orquesta, se pone a hacer los instrumentos, ese momento de aparente discordancia plena que hay cuando todos los maestros están afinando sus instrumentos. Niño, niño, niño. Tal. Le parecía una maravilla. Y el rey de Siam se levantó a aplaudir. Y le dijo el emperador Francisco José, a través de su traductor, diciendo, no, solo es el ensayo. Y dice, pues me ha parecido impresionante. Luego no le gustó lo que tocaron, que era Strauss y eso. Bueno, muy revelador. Tenía un concepto de la belleza, ¿no? Muy revelador. Y ese último punto es no apartar la belleza, sino la hostilidad hacia la belleza, que exactamente. Dices tú que tiene que ver con una ideología previa que rechaza todo lo bello, pero no acabo de entender qué ideología puede ser. ¿Cuáles son los paradigmas ideológicos de una forma de pensar que rechaza lo hermoso? Son los malos. Cualquier ideología que rechace la tradición como fuente de autoridad a este respecto. Por eso se rechaza el canon. ¿Cuántas veces no habrás leído en los últimos años que tal o cual obra de arte o tal o cual representación musical han sido consideradas fascistas o racistas por un colectivo afroamericano, un colectivo no sé cuántos? ¿Por qué? Porque representan un canon, que es el canon occidental, que es lo que tú y yo entendemos por belleza, pero que el Nuevo Mundo ideológicamente no puede aceptar. Bueno, hay un libro de Harold Bloom, el canon occidental, que es un clásico que yo aconsejo a todo el mundo, porque se puede estar de acuerdo o no con él, eso de menos, pero Bloom es un erudito, era un erudito descomunal. Y en ese libro hace un recorrido muy simple. ¿Cuáles son los elementos claros del canon occidental? ¿Por qué los occidentales consideramos esto belleza? Lo más importante es lo que la gente de la calle, con formación muy limitada en materia estética, reconoce automáticamente como bello también. Y eso nos lleva a una reflexión muy interesante sobre en qué medida la belleza, el concepto de lo bello, es también parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y no una construcción cultural. Exactamente. José Javier Esparza, ha sido un placer. Nos hemos pasado bien ¿Sí, señor? en estas